Buenas tardes chicos, les habla el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad para el curso de razonamiento verbal vamos a tratar sobre el tema de vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje serán los errores o faltas de concordancia, redundancia, pleonasmos que nosotros vamos a cometer y se va a hacer habitual al momento de hablar o escribir. Entonces tenemos, ¿qué son los vicios del lenguaje? Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje, es decir, que no nos entienda. ¿Cuáles son estos vicios? Tenemos al barbarismo, al solectismo, a la anfibología, a la monotonía, a la cacofonía y a la redundancia. En esta clase solamente vamos a tratar estos 6 vicios, pero obviamente se presentan muchos más. Primer vicio, barbarismo. ¿Qué es un barbarismo? Es un defecto o mal hábito que consiste en pronunciar o escribir incorrectamente las palabras. ¿Verdad? Cuando yo pronuncio o escribo mal un término, un vocablo, una palabra, ese es un barbarismo. Y a veces es muy común en nosotros y no nos damos cuenta. Por ejemplo, pronunciamos columbio, decimos lamber, empréstame, nadies, dijistes, jugastes, bailastes, ¿verdad? Aiga, muy frecuente, ¿verdad? Entonces, todos estos términos que acabo de pronunciar son barbarismos porque están mal empleados. En vez de columbio, la forma correcta es columpio, ¿verdad? En vez de lamber, es lamer. En vez de empréstame, simplemente es préstame, ¿verdad? Nadie no se puede pluralizar, no se dice aiga, sino haya. ¿Estamos? Entonces, todos estos errores son barbarismos y que debemos evitar. Todos los vicios del lenguaje lo debemos evitar. Por eso es importante conocerlo. Otro vicio del lenguaje es el solectismo. ¿Qué es el solectismo? Se conoce como solectismo cualquiera de los errores o vicios que se cometen cuando se violan las reglas de la concordancia y de la dependencia de las palabras en la oración. Este vicio ya se da a unidad sintáctica, es decir, en una oración, no se da de forma aislada, como en el caso del barbarismo. La concordancia establece que las categorías o accidentes gramaticales, por ejemplo, de número, de persona, de género, tienen que tener una hilación, un acuerdo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Si voy a hablar de un sustantivo masculino, el adjetivo que lo está modificando también debe estar en género masculino. Si hablo de un sustantivo niños en plural, debo colocar el adjetivo traviesos también en plural. Sería inconcordante decir niño traviesos, ¿verdad? O niño traviesa, ¿verdad? Ahí se evidenciaría una falta de concordancia. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo María está media dormida, es un error, aunque pareciera que esté bien. Porque media está modificando a dormida, entonces está tomando la función de adverbios. Y los adverbios son invariables, siempre se van a presentar en masculino. Debería decir María está medio dormida. Vamos, en el siguiente. Hubieron toros. Hubieron es un verbo impersonal. Entonces debería funcionar en tercera persona. Debería decir hubo toros. El siguiente dice los niños a quien hablé. Si yo digo los niños, está en plural, ¿verdad? Y el pronombre quién, ¿verdad? Ese pronombre relativo, también debería estar en plural. Debería ser los niños a quienes hablé. Siguiente, es buena la aventura y el estudio. Aventura y estudio son dos elementos, dos sustantivos, entonces deberías decir son buenas la aventura y el estudio. Tú volviste en sí. Tú es un pronombre de segunda persona. Entonces, el pronombre terminal sí debería también estar en segunda persona. Yo digo, yo volví en mí, tú volviste en ti, él volvió en sí. Entonces, lo correcto ahí debería ser, tú volviste en ti.
Siguiente, el grupo llegaron bien. Ahí hay otro error de concordancia, porque grupo es un sustantivo colectivo que siempre se debe expresar en singular. Entonces el verbo también debería ser en singular. Lo correcto debería ser, el grupo llegó bien, ¿verdad? Entonces tenemos, María está medio dormida, hubo toros, los niños a quienes hablé, son buenas la aventura y el estudio, tú volviste en ti, y el grupo llegó bien. Esas serían las formas correctas. Acá tenemos otros ejemplos de solectismo. Por ejemplo, de acuerdo a, es un error, debería ser de acuerdo con. De gratis, no, sería gratis. En base a, no, sobre la base de. A cuenta no, a cuenta de, perdón, incorrecto, sería por cuenta de. A objeto de, correcto con el objeto de. Eh, y así están los demás, ¿verdad? Ustedes lo pueden ya ver más adelante. Otro vicio de lenguaje es la anfibología. Profesor, ¿qué es esa palabra tan rara? Nunca la he escuchado. Sencillo. Consiste en usar ciertas frases o giros que originan confusión en cuanto a lo que se quiere decir. En pocas palabras, la anfibología es cuando nosotros empleamos o decimos frases ambiguas, confusas, equívocas, que no son claras, ¿verdad? Y se pueden interpretar de dos formas o no de una manera bien clara. Cuando yo digo, el perro de mi novio está cerca de mi casa, no sé a quién me refiero con el perro de mi novio. ¿Será el novio a quien le están diciendo perro o el perro en sí, al animal? ¿Verdad? Es confuso. O por ejemplo, cuando yo digo, Mariela persiguió a Laura por toda su casa. Mariela persiguió a Laura por toda su casa. ¿De quién la casa? ¿De Laura o la casa era de Mariela? ¿Verdad? No se puede saber, es confuso, no está claro. Siguiente, Julia vio a su amiga con su novio. Julia vio a su amiga con su novio. ¿De quién era el novio? ¿De la amiga? ¿Verdad? Y le están sacando los cuernos a Julia. O el novio simplemente, perdón, era de Julia. ¿Verdad? Entonces, ¿de quién es el novio? ¿De la amiga o de Julia? ¿Verdad? Julia vio a su amiga con su novio. No es claro, no es preciso, ¿verdad? O decimos, mi padre fue al coche de José en su auto. Perdón, acá hay un error. Debería decir, mi padre fue a la hacienda de José en su auto. Mi padre fue a la hacienda de José en su auto. Igual, ¿de quién sería el auto? ¿De José o del padre? ¿Verdad? Es confuso, no está muy claro. Entonces, ese tipo de oraciones que provocan confusión debemos evitarlo. Siguiente vicio, la monotonía. ¿Cuándo se presenta la monotonía? Perdón, es la repetición constante de una misma modulación de la voz. Por ejemplo, como dice el chavo, ¿no? Siempre le dice que es conveniente que le diga todo lo que dicen de él, por las razones que te he dicho, ¿verdad? Dice, diga, dicen, dicho. Entonces eso también debemos evitar, es monótono. Monótono quiere decir un solo tono, ¿verdad? Y no es agradable, ¿verdad? No refleja una buena sintaxis. O cuando decimos, lo hospitalizaron en aquel hospital. O decimos, come toda tu comida, regálale un regalo, ¿verdad? Suena monótono. Entonces, esas formas, esos giros lingüísticos debemos evitarlo, ¿no? Hospitalizaron, lo internaron en el hospital, ¿verdad? Come tu alimento, ¿verdad? Entrégale un obsequio, no sé, buscar otras formas. ¿Estamos? Siguiente vicio es la cacofonía. Perdón. ¿Qué es la cacofonía? Es el mal sonido que resulta del vicioso encuentro de consonantes. Produce un efecto desagradable para el oído. Caco es desagradable, pues fonía es sonido, ¿verdad? Por eso eufonía quiere decir buen sonido, cacofonía es mal sonido. Es incorrecto, por ejemplo, decir la alma, la área, la aula, la águila o la hacha. ¿Por qué razón? Porque se juntan dos vocales tónicas, la y la A del alma. La y la A de aria. Recuerdan la vocal tónica, ¿no? La que lleva la mayor fuerza de voz. La y la A de aula. Entonces, suena mal, suena desagradable. Es cacofónico. Entonces, lo correcto sería decir el alma, el aria o el aula. ¿Ya?
A veces incluso se va a tener que aparentemente cambiar de género. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos sustantivos, pero se debe ser así, ¿verdad? El alma, el área, el aula, ¿verdad? O por ejemplo esta frase, ¿no? Tómate un té, tómate un té y té para aliviarte. Tómate un té y té para aliviarte. Para parar, pasa para allá, ¿verdad? Repetitivo el sonido, ¿no? Para parar, pasa para allá. Entonces también ahí se provoca cacofonía, debemos evitarlo. Redundancia. Quizás esta sea la más común, ¿no? El uso de toda palabra innecesaria que no da claridad a la expresión, ni comunica energía o belleza, sino simplemente redunda, reitera una idea que ya es innecesaria, ¿verdad? Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, redundante, puño cerrado. El puño obviamente es cerrado, ¿verdad? La figura del puño son los dedos apretados. Hemorragia de sangre, toda hemorragia de sangre. Sube para arriba, baja para abajo, ¿verdad? Cállate la boca, si no me callo la boca, ¿qué más me podría callar? ¿Verdad? Todas esas frases son redundantes. ¿Estamos? Entonces también se deben evitar. Y chicos, a ver, para tener una retroalimentación, ¿verdad? Yo sé que quizás para ustedes sea un tema nuevo, ¿ya? Vamos a ver todos los vicios así de forma más rápida y breve. Estamos, a ver, teníamos primero el barbarismo, palabras mal pronunciadas o mal escritas, ¿verdad? Como segundo teníamos el solectismo, cuando no hay concordancia. ¿Estamos? ¿Ya? Siguiente teníamos la anfibología, palabras, frases, ¿verdad? Que provocan confusión, que no son claras. ¿Estamos? Siguiente teníamos la monotonía, ¿verdad? Cuando se repite, ¿no? Hospitalizar en un hospital, come tu comida, regala un regalo. Y luego la cacofonía. Esto es en un sentido más fonético, ¿no? No puedo decir la alma, la área, ¿verdad? Para parar, pasa para allá, ¿ves? Provoca un mal sonido, ¿ya? Y la redundancia, ¿no? Sube arriba, lo vi con mis propios ojos, puño cerrado, etcétera. Entonces, hasta el momento hemos visto 6 vicios del lenguaje. Vamos a tratar de resolver estos ejercicios. Por ejemplo, vamos a relacionarlo. Voy a dar con 3. El primero, vimos un cuadro en el salón que estaba mal pintado. Vimos un cuadro en el salón que estaba mal pintado. Yo les pregunto, ¿qué estaba mal pintado? ¿El cuadro o el salón? Vimos un cuadro en el salón que estaba mal pintado. ¿Qué estaba mal pintado? ¿El cuadro o el salón? Es confuso, no lo sé. Entonces, cuando una oración provoca ambigüedad, provoca confusión, digo que es anfibológica. Entonces lo relaciono con la C, anfibología. Tu hermana está media loca. Ese media está funcionando como adverbio. Debería ser, tu hermana está medio loca. ¿Verdad? Solectismo. Falta de concordancia, la E. Siguiente. No hay nadies en casa. Nadies, ¿verdad? Empleo mal de un término, de una palabra, es un barbarismo. Y así, chicos, ustedes van a relacionar, van a hacer su cuaderno, van a copiar la clase, ¿verdad? Que tienen un poco más de ejercicios, ¿verdad? Que son sencillos, simplemente 5 ejercicios. Lo resuelven, toman foto y me lo envían, ¿verdad? Ya sea por el portal, preferido por el portal, o por el WhatsApp del grupo. Sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.